Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta primera sesión en vivo del Diplomado de Educación en Derechos Humanos. Es para mí un verdadero gusto compartir un año más con Abuscal en este programa académico de tanto valor, de tanta historia y de tanta importancia. Mi nombre es Julio Cordón. Yo soy actualmente decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, obviamente integrante de AUJAL. ¿Qué decir? Pues tengo un doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca y, de entre otras cuestiones, he elaborado varios años en San José de Costa Rica, 6 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entre otras cuestiones que por lo cual, pues, eh, me han invitado y me han dado ese voto de confianza para seguir colaborando con el Diplomado en Derechos Humanos. Vamos a platicar hoy sobre temas muy puntuales en esta primera sesión, un poco de temas más administrativos sobre la evaluación y más en concreto, pues platicar sobre el origen, el concepto, el fundamento y la evolución de los derechos humanos. Pero antes de eso, a mí me gustaría conocerles, ¿verdad? Me gustaría escucharles. Aquí tengo sus nombres, pero saber un poco sobre ustedes, sobre los estudios que tengan, la experiencia que tengan a nivel profesional, laboral, obviamente de dónde son, si están adscritos a alguna universidad o algún centro educativo y más concretamente también cuál ha sido su experiencia en derechos humanos y por qué optar por este diplomado. ¿Verdad? ¿Les parece? Voy a ir mencionándolos en el orden que me aparecen aquí en pantalla, que no es otro que ese, y así vamos conociéndonos. Por favor, Andrea Espinosa. Hola a todos, a todas. Me llamo Andrea Espinosa. Estoy en Chile. Trabajo en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en la Universidad de los Jesuitas. Estudié psicología en la universidad y después estudié un magíster en psicología social. Trabajé en el servicio jesuita a migrantes eh, y un tiempo, y ahora estoy en la universidad en una vicerrectoría que se llama de identificación. Muchísimas gracias. A mí se me cortó precisamente cuando dijo el nombre de la vicerrectoría. Vicerrectoría en, perdón, De identidad y vinculación. vinculación. Identidad y vinculación. Muchísimas gracias. Qué interesante. Sobre todo nuestra identidad jesuita, ¿verdad? Que me imagino que es uno de los ejes de labor en la vicerrectoría. Muchas gracias. Por favor, Manuel, Hola, eh, ahí sí. Hola, buenas tardes. ¿Me se escuchan, escucha bien. cierto? Sí. Bueno, Manuel Zamorano, también soy de Chile. Soy profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Ya me desempeño casi 30 años en la Fundación Chaminade, que pertenece a la Compañía de María, más conocidos como marianistas. Y estoy inscrito en la Universidad Alberto Hurtado para aprender más relacionado con los derechos humanos y poder llevarlos específicamente al aula, ya que imparto la asignatura de educación ciudadana y tengo a cargo el plan de formación ciudadana del establecimiento. Así que espero aprender mucho y dentro de mi conocimiento poder contribuir tal vez al aprendizaje de todo el grupo. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, qué interesante. Educación ciudadana, pues obviamente el tema de los derechos humanos tiene una importancia estructural. Tengo solo una pregunta, Manuel. Escuché que daba cursos en historia y ciencias sociales. ¿Su profesión cuál es? Sí, correcto. Soy profesor en historia, geografía Profesor. y profesor, sí, profesor en Muy historia bien, y ciencias sociales. gracias. Me imaginé que era del área de educación, pero no sabía si lo había mencionado como profesión o más también como dedicación en la universidad. Muchísimas No, no, gracias. no, no, profesor de profesión y de vocación. Muchísimas gracias. Qué bien. Gracias. Por favor, Tiago de Jesús.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tiago de Jesús, como lo dijo el profesor. Estoy aquí en Caracas, Venezuela, y trabajo en el Centro de Derechos Humanos. Mi profesión es pedagogo y estoy en fase de entrega de tesis de la Magistratura de Comunicación Organizacional. Muchas gracias, muchísimas gracias, Tiago. Centro de Derechos Humanos, mencionó que Sí, correcto, de la atienden a Universidad Católica grupos, Andrés Bello. muy bien, me imagino que atienden a grupos en situación de vulnerabilidad, que, digamos, ¿cuál es la labor? Más que atender, nosotros estamos dedicados a la línea de investigación de diferentes Ah, áreas, perdón, tanto sí, migración, pero también tenemos un área que los atiende. Pero por lo menos en el centro donde yo laboro es más el área académica de investigación sobre determinados temas: justicia transicional, educación, migración y refugio. Tenemos sistemas interamericanos de protección, libertad de expresión. Entonces, trabajamos en las líneas de investigación. excelente. Muchísimas gracias, Tiago. Este centro está adscrito en la Universidad Andrés Bello, entendí. Sí, correcto. A Facultad de Derecho, adscrito en la universidad, correcto. Muchísimas gracias, Tiago. Cuánto gusto. Bienvenido. Por A la favor, orden. Nicolás Lazo. Hola, ¿me escuchó? Se escucha muy bien. Bueno, yo soy licenciado en literatura y magíster en periodismo. Me dedico exclusivamente al periodismo hace unos 7 años más o menos. Trabajé primero en medios de comunicación y hace unos 3 años trabajo como periodista también en la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Y bueno, mi experiencia en relación a los derechos humanos, la verdad se reduce a una participación un poco intermitente en Amnistía Internacional, en el capítulo chileno de Amnistía, pero me interesa mucho cursar este diplomado porque también empecé una beta como profesor y me gustaría mucho enseñar a otros a ejercer el periodismo con perspectiva de derechos humanos. Qué interesante. Muchísimas gracias, Nicolás. Creo que sí, hay mucho que aplicar desde los derechos humanos al ámbito del periodismo. Vaya si no, iniciando obviamente por la libertad de expresión, pero más allá de lo que puede, digamos, como labor divulgativa e informativa desde la base de los derechos humanos en la labor periodística. Muchas gracias. Sonia, por favor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Fuentes. Soy de Quetzaltenango, originaria de Quetzaltenango. Cerré cursos en la carrera de Derecho de la Universidad Rafael Landívar y actualmente estoy trabajando en la tesis enfocada en derechos humanos y migración. Muchísimas gracias. Gracias. Para los demás, Quetzaltenango es Guatemala, es la segunda ciudad del país y de hecho la Universidad Rafael Andívar, la Facultad de Derecho en el campus San Alberto Hurtado, que es el nombre en Quetzaltenango, es la que trabaja directamente con Ausjal este diplomado y por ende de parte de quienes estamos ahora participando acá. Muchas gracias, Sonia. Le agradezco. Por favor, Andrea, ya. Karen Tello. Muy buenas tardes, doctor Julio Cordón, compañeros, muy buenas tardes, estimados profesionales. Muchas gracias. Yo soy de Quetzaltenango, Guatemala, soy abogada y notaria y actualmente estoy estudiando estoy trabajando en la Universidad Rafael Andívar de San Alberto Hurtado, de aquí de Quetzaltenango también, como coordinadora de área de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenida también. Gracias. Lucas Cepeda. Hola, buenas. Disculpa por no tener la cámara el día de hoy, que tengo unos problemas técnicos, pero soy trabajador social de profesión, soy recién titulado en realidad. Entonces no estoy ejerciendo, ojalá pronto. Y bueno, me interesa mucho este diploma porque, bueno, son las bases de actuar que nosotros tenemos al actuar, al estar con la población, las comunidades. Entonces, cada cosa que me pueda instruir en los derechos humanos y en tener un marco de acción, yo lo tomo y me interesa mucho aprender al respecto.
Así que muchas gracias. Gracias, Lucas. Yo no sé si lo mencionó, pero por el acento entiendo que es de Chile, Ah, sí, soy de Valparaíso también. Valparaíso. Muchísimas gracias, Lucas. Bienvenido. Qué interesante trabajo social. Vaya si no hay una aplicación directa en el ámbito de los derechos humanos. Gracias. Magda, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Magda Fernanda Chumil, soy de Guatemala, San Lucas, Tolimán, Sololá. Soy graduada de la Universidad Rafael Landívar de Investigación Criminal y Forense y tengo una maestría en Gestión del Desarrollo de Niñez y Adolescencia. Entonces, por la misma de las dos, así que las dos profesiones que tengo, también soy maestra en educación preprimaria. Entonces me llama bastante la atención todo eso que es gestión de niños, adolescentes, y por lo mismo me llamó la atención el diplomado, ya que también puede enfocarse mucho en lo que son ese sector vulnerable que es niñez y adolescencia. Por supuesto, muchas gracias, Magda. Sí, así es. Obviamente, en el ámbito de niñez y adolescencia hay una aplicación directa de todo el tema de derechos humanos y enfocado desde la materia central del diplomado, que es educación, también, por supuesto, que todo el ámbito de niñez y adolescencia. Muchas gracias, Magda. No sé si ya se me desordenaron un poco, pero voy a ir en el orden que tengo acá. Diego Alejandro Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Diego Perechel. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, también en el campus San Alberto Hurtado de Quetzaltenango. Mi interés por participar en este diplomado justamente es porque tengo un profundo interés en los derechos humanos. Ya tuve la oportunidad también de cursar los otros diplomados que ofrece AUSJAL junto con el instituto y son diplomados definitivamente muy completos. eh, y precisamente el de Educación en Derechos Humanos es el único que no había cursado, entonces por eso también se debía mi interés en el mismo. Y disculpen por la cámara, pero actualmente no me encuentro en el país. Pero mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, Diego. Bienvenido, muy amable, gracias. Julia, por favor. Hola, Sí, perdón, llegué un poquito tarde. Entiendo que estamos presentándonos y compartiendo motivaciones. así es. Eh, bueno, yo me llamo Julia, soy psicóloga, estoy en Santiago de Chile y mi interés por tomar este diplomado surge desde el último tiempo. Me he dedicado a trabajar en temas de cárceles y reinserción social. Y me doy cuenta de que el área de derechos humanos es un área importantísima dentro del ámbito de las cárceles y que cuesta un poco hacer entrar y sobre todo en este contexto, en este momento histórico en el que los derechos humanos parecen algo que ya no está tan dándose por sentado o ya no estamos tan de acuerdo todos en respetarlos, al parecer. Eso. Gracias, Julia. Interesante lo que plantea. Sí, de hecho, pues todo el tema de personas privadas de libertad hoy en día tiene dentro del estudio de los derechos humanos cada vez más un ámbito específico de análisis, de estándares internacionales y nacionales. Pero lo último que mencionó a mí me parece importante y que es una lamentable realidad, ¿no? Que en algo tan básico, tan elemental como la dignidad de la persona y sus derechos y libertades, pareciera ser que cada vez más estamos menos de acuerdo, ¿no? No solo en el concepto, sino mayormente en la protección y en la efectiva garantía. Gracias, Julia. Bienvenida. Leiconi, por favor. Hola, buenas, ¿se escucha bien? Se escucha perfectamente. Súper, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Leiconi Carrier, soy recién egresada de Administración Pública de Chile, de Concepción principalmente, y bueno, mi experiencia en materia de derecho humano, igual como soy recién egresada, igual es bastante acotada. Realicé mi tesis sobre la percepción de las familias de detenidos desaparecidos respecto al Plan Nacional de Búsqueda que hay. Y luego trabajé en mi práctica profesional junto a una diputada, exdiputada que se dedicaba a trabajar en materia de derecho humano, y de ahí también nace un poco mi interés de poder
seguir aportando quizá un granito de arena en la sociedad en esta materia que es tan importante y en Chile donde igual hablar de derechos humanos es tan complejo. Muchas gracias. Gracias, Leiconi. Qué interesante, qué interesante. Administración pública, pues obviamente desde una visión del Estado y de la administración centrada en derechos humanos, pues toda la actuación de la administración pública del Estado debe dirigirse finalmente a la protección efectiva de los derechos, ¿no? Hay toda una dinámica de formulación y ejecución de políticas públicas en orden a el ámbito de los derechos humanos. Ojalá tengamos oportunidad de ahondar un poco más en eso. Muchas gracias, Leiconi. Por favor, Carlos Recinos Toledo. Él se ha presentado a través del chat porque no puede Muy utilizar el bien. micrófono. Muy bien, perdón, no estaba viendo el chat. Sí, lo voy a... eh, no sé sí, aquí está. Voy a leer. Dice, me disculpo por no poder activar mi micrófono, pero estoy desde la biblioteca en Quetzaltenango, en el campus de Quetzaltenango, en la Universidad Rafael Landívar. Es abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y tiene una maestría cerrada en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Se dedica al ejercicio de la profesión y desde el 2025 es docente de la Facultad de Derecho en Derecho Civil, Derecho Constitucional y Ética Aplicada. Bienvenido, Carlos, cuánto gusto. Isabel Cervantes, por favor. Buenas tardes, estimado señor decano y compañeros presentes. Es un gusto para mí estar aquí. Yo soy del campus San Francisco de Borja, que es el de la ciudad de Guatemala. Actualmente me encuentro cerrando Pensum en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y mi interés básicamente en el diplomado se debe a que dentro de la carrera pues tuve la oportunidad de estudiar un poco acerca de derechos humanos y es un campo que me llama muchísimo la atención y pues para ampliar mi conocimiento sobre estos temas, pues me interesó mucho esta oportunidad académica que ofrece la universidad junto con la red Auscar. Muchísimas gracias, Isabel, bienvenida. Va a ser un gusto compartir en este espacio. Por el orden que tengo acá, Desiree Muñoz. Buenas tardes, mi nombre es Desiree Muñoz, mucho gusto. Soy del campus de Quetzaltenango. Estudio actualmente la carrera de Relaciones Internacionales y estoy trabajando mi tesis en política exterior y migración. Entonces, por eso me interesa mucho el tema de derechos humanos porque va relacionado con los migrantes y creo que sería un importante aporte en mi tesis. Y pues, mucho gusto. Gracias, Desiree, qué interesante. Por supuesto, el ámbito de las migraciones o movilidad humana, por supuesto que también tiene un espacio cada vez más actual y de mayor ámbito en el estudio de los derechos humanos, sobre todo porque pues es una realidad, ¿no? Países receptores o países que también generan migración. Hay mucho que estudiar, mucho que debatir, pero sobre todo también mucho que cambiar realidades de personas que buscan un mejor futuro o que, pues de alguna manera, son expulsadas precisamente por violaciones a los derechos humanos. Gracias, Desiree. Yanekei Durán. Hola, disculpas por la cámara también. Yo soy costarricense, vivo en este momento en Colombia. Estudié Relaciones Internacionales y Administración de Negocios, curiosamente. He trabajado mucho con incidencia política, especialmente derechos sexuales y reproductivos y población LGBTQA+. Yo entiendo la incidencia de una forma bastante amplia, entonces para mí abarca temas de, ok, lo político, lo jurídico y lo social, y a veces para hacer incidencia, pues es necesario también hacer un poco de sensibilización y educación, entonces por ahí viene el interés en el diplomado. Muchísimas gracias, Janet, qué interesante. Sí, de hecho, aunque yo soy abogado digamos es la Facultad de Derecho la que genera desde Guatemala
este módulo, por así decir, intentamos en la medida de lo posible, dada la pluralidad de profesiones y de perspectivas que hay, analizarlo desde el ámbito jurídico, político, social, económico, educativo, depende cómo es la participación y el interés, y así vamos analizando los distintos temas. Bienvenido, cuánto gusto. Creo que me falta una persona, si no estoy mal, Cristian Romero. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Se escucha perfectamente. Gracias, lo que pasa es que voy camino a la casa. Bueno, yo soy Cristian, soy de La Serena, Chile. Yo estudié Derecho y trabajo en la administración pública en la Municipalidad de La Serena en el área de migración. Y me interesó el diplomado precisamente porque, bueno, yo hice mi tesis de pregrado en Derecho Político y creo que los derechos humanos, como varios compañeros han dicho, son cada vez un factor gravitante de la política internacional y nacional, y que parece que estuvieran cayendo en desuso. Entonces creo que es muy importante estudiarlos, dedicarles tiempo, aprender sobre ellos y fundamentalmente formarse para poder educar a los demás también en el conocimiento y el respeto de los derechos humanos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Totalmente de acuerdo con lo comentado. Digamos que en la historia, luego podemos platicar un poco más de eso, en la historia de los derechos humanos, hubo un momento en que había una teoría política que centraba todo el ejercicio del poder en el poder mismo, ¿no? Una visión bastante centralista del ejercicio del poder, teniendo como único fin el engrandecimiento del Estado y de quienes ejercían el poder en el Estado. Sobre todo, y es algo no tan antiguo, ¿no? Pero sobre todo a partir de ciertas nuevas formas de pensamiento, siglo XVIII, siglo XIX, y sobre todo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la década de los 40 del siglo pasado, hay un cambio de perspectiva total, donde la política, el poder, el Estado tienen como fin primordial garantizar derechos y libertades. Hay un cambio de perspectiva y por supuesto que la teoría política ha tenido también que transformar muchos de sus conceptos para voltear a ver a la persona, a la dignidad y a sus derechos. Y por ende, el estudio de la teoría política tiene también aquí un espacio importante. Gracias, Cristian. Según mi recuento, no, creo que tal vez hay alguien más que recién ingresó. Creo que Juan Fernando. Estamos presentándonos. Juan Fernando, bienvenido. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión, tu ámbito laboral y sobre todo experiencia en materia de derechos humanos? Por favor. Entiendo que el micrófono está abierto, pero no se escucha. No sé si lo puede escribir. Creo que no se escucha. Bueno, si lo pudiera escribir, lo agradecería mucho. No sé si además de Juan Fernando me faltó alguien por mencionar. Intenté ir uno por uno. Creo que nadie, ¿no? Que no quedó nadie pendiente. Sí, puede presentarse por el chat, Juan Fernando, que el micrófono está abierto, pero no se escucha. Yo no le escucho. Muy bien, tenemos 17 participantes. Va a ser un gusto poder conversar en esta primera sesión sobre, pues, algunos conceptos elementales sobre derechos humanos y los alcances que tiene. Antes de eso, aunque entiendo que todo está en la plataforma y lo pueden ver, quisiera hacer algún recordatorio sobre la forma de evaluación. Voy a compartir pantalla para poder conversar con ustedes. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Permítanme un momento, bueno, yo no les estoy viendo ahorita, por alguna razón el Zoom que estoy utilizando ahora no me permite verlos, pero cualquier cuestión que quisieran comentar, preguntar, interrúmpanme sin problema alguno, ¿verdad? Por favor, porque no los veo. Bueno, ahí vamos a estar platicando hoy en este diplomado de educación en derechos humanos
sobre la materia 1, Derechos Humanos, Protección y Estándares Internacionales. Ahí ven un poco qué es lo que vamos a ir platicando dentro de las distintas unidades que conforman este módulo, pero me interesa tal vez ir un poco más a la dinámica que vamos a tener. En la semana 1 tendremos en la materia 1 la clase en vivo hoy, 20 de mayo. Ahí habrá un foro de discusión sobre el concepto y evolución de los derechos humanos. Las instrucciones están más precisas en la plataforma, es opcional, pero desde ya los invitamos a poder participar y poder expresarse, opinar, debatir en este foro de discusión. Luego tenemos una tarea calificada, a diferencia de otros años. Este año solamente tendremos una con dos opciones, la opción A y la opción B, ¿verdad? Les digo las opciones que ustedes ya las habrán visto. La opción A es un mapa conceptual sobre el derecho internacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. También las instrucciones están indicadas en la plataforma. En la semana 3 habrá también un foro voluntario de discusión sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos, y la opción B de tarea calificada, reitero, es una a su elección, es un ensayo sobre los estándares internacionales en materia de derecho a la educación. Esas son, reitero, es únicamente una tarea calificada con dos opciones para ustedes. La opción A, el mapa conceptual sobre derecho internacional, instrumentos internacionales, y la opción B, que es el ensayo sobre estándares internacionales en materia de derecho a la educación. Sobre el tema de la evaluación y las actividades, ¿alguien tiene alguna duda concreta que formular? Voy a dejar de compartir solo para el único efecto de poder verles. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Queda claro? Igual, reitero, ahora sí, en la plataforma están más precisadas las instrucciones sobre cada una de las de las tareas y de las actividades a realizar. Ahora ya los puedo ver. Mejor todavía. Muy bien. Bueno, yo quisiera que platicáramos ahora sobre el concepto de derechos humanos. Ahí hay una pequeña guía. Intentamos en la medida de lo posible, y ahí requiero mucho su participación, su intervención, que no sea una clase magistral, porque para tener una clase magistral dejamos una lectura, explicamos media hora y nos volvemos a ver el 10 de junio, que es la segunda sesión en vivo. Quisiera más escucharles, me gustaría mucho, sin demérito de mis colegas abogados y abogadas, escuchar desde el ámbito periodístico, de la psicología, de la administración pública, del trabajo social, ¿qué entendemos por derechos humanos? ¿Verdad? Intentando, en la medida de lo posible, formular algún concepto teórico, algún concepto académico, si les parece. No excluyo a los abogados, también pueden participar, por favor, sin problema, pero me gustaría escuchar unas 2 o 3 opiniones. ¿Cuál sería su concepto sobre derechos humanos? Ahí, no sé si están a levantar, ahí ya los veo. No, nadie ha levantado la mano, ¿verdad? Si les preguntara, ¿qué son derechos humanos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Nadie? Y creo que ni vi mucho la participación de los abogados. También los abogados, por favor, con toda libertad, ¿verdad? Me interesa mucho dejar claro que los derechos humanos no es, y creo que la pluralidad de profesiones y de ámbitos que están aquí representados lo demuestra, no es un monopolio de quienes estudiamos derecho o ciencias jurídicas. Obviamente, dentro del ámbito de las ciencias jurídicas, el propio concepto derechos humanos pues tiene un papel y una importancia trascendental, ¿verdad? Sin embargo, esto va más allá de lo que la disciplina jurídica puede aportar, ¿no? Esto es algo pluridimensional,
multidisciplinario, interdisciplinario, donde cada una de las profesiones en los distintos ámbitos tiene mucho, mucho que aportar. Entonces, reitero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál sería el concepto que ustedes formularían? Los estudiantes de Derecho, por favor. Sí, Bueno, aquí Por Manuel, favor, Sonia. Sonia, ya. Manuel, no sé quién de los dos primero. Manuel, le cedemos la palabra a Sonia, si le parece. Sí, Sonia Muy bien. en primer lugar. Muchas gracias. Sonia, por favor. muchísimas gracias. Pues podría decir que son son las garantías esenciales que protegen la dignidad de las personas. Mm, son aquellas universales, inalienables, indivisibles, independientes, todas aquellas que el Estado eh, debe de proteger, ¿verdad? Constitucionalmente, ¿verdad? Es un Excelente. derecho constitucional. Gracias. Gracias, Sonia. Perdón, no la interrumpí, ¿verdad? No la corté. Muy bien. Varios conceptos que mencionaba Sonia, los voy a destacar sin ahondar mucho. Habló de esenciales, esto es importante, ¿verdad? Luego podemos platicar un poquito sobre si existe una diferenciación o no con lo que se conocen como derechos fundamentales, pero utilizó la palabra esenciales. Utiliza también la palabra dignidad de la persona, que es el fundamento de los derechos humanos, y detalló algunas de las características: universales, inalienables, indivisibles, interdependientes, creo que le escuché, y habló sobre la labor o la obligación que tiene el Estado en la protección de los derechos. Más o menos ahí, ¿verdad, Sonia? No repetí, solo destaqué. Gracias. Manuel, por favor. Ahí sí. Bueno, tratar de dar una definición categórica de los derechos humanos no es fácil. Por lo mismo que mencionaba Sonia y usted, don Julio, es muy amplio el concepto de lo que abarcan los derechos humanos. En común, que son universales, ¿cierto? Inalienables, inherentes, indivisibles, etcétera. Pero si tuviéramos que dar una especie de conceptualización de los derechos humanos, debería a plantearlos como son todas aquellas garantías, son todas aquellas libertades que permiten la dignidad humana. Esa dignidad humana que es una condición propia de todo ser humano y que se proyecta en la vida social, en la vida política, en la vida personal. En síntesis, llegar a una definición de derecho humano es un camino que todavía se sigue construyendo en los últimos años, a pesar de todos los avances, ¿cierto? Y aperturas que hay respecto a la temática de la valoración de estas garantías y libertades del individuo. Esa sería mi opinión, don Julio. Excelente. Le voy a decir don Manuel o me dice Julio y yo le digo Manuel, si le parece. Ah, perfecto, ya. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Por favor, con toda libertad. Sí, muchos elementos importantes. Inició Manuel hablando que es un concepto amplio, vaya si no lo es, y me pareció bastante interesante cómo usted, digamos, proyectó que la incidencia de los derechos humanos está en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo público, en lo privado, en lo político, obviamente, ¿verdad? Incluso a lo interno del hogar, en la intimidad de la familia, también están presentes los derechos humanos. Refirió que son libertades que permiten la realización y el respeto de la dignidad de la persona humana. Totalmente de acuerdo. Creo que resumí con bastante síntesis lo que planteó, ¿verdad, Manuel? Gracias. ¿Alguien más quisiera? Por favor, Juan Fernando. Ahora sí le escuchamos. Esperemos. Sí, tiene apagado el micrófono. ¿Ahora? Ahora le escucho perfecto. Bueno, no había alcanzado a presentar, soy Juan Fernando Roja. Sí. Acabo de ingresar y estaba escuchando referente a los derechos humanos, y los derechos humanos para mí son todos los derechos que tienen las personas por el solo hecho de haber nacido. Es decir, después vienen los conceptos que son inalienables y todo eso, pero el derecho que uno trae al nacer, el derecho a la vida, a la integridad física, a la educación, derecho
tan básicos, pero tan fundamentales, que mi concepto es ese. Excelente. Muchísimas gracias. Es decir, eso de, como muy bien, Juan Fernando, solo para presentación, entiendo que es de Chile, ¿verdad? Por el acento. Sí, efectivamente, bueno, no sé si tengo el tiempo para presentarme, pero tengo Por favor. Bueno, tengo 50 años, soy Juan Fernando Roja, de profesión soy Carabineros de Chile, que trabajo en Fuerzas Especiales de Carabineros, y como profesión soy ingeniero mecánico. Me interesó este concepto o este estudio de derechos humanos porque nosotros trabajamos absolutamente con ello. Entonces me interesa tener una visión no tan solo del policía como derechos humanos, el respeto que debe tener, sino que desde la sociedad civil, el concepto y la mirada que le tienen a los derechos humanos. Por eso me inscribí en este diplomado, feliz de tener tan homogéneo personas, a pesar que no alcancé a ver sus presentaciones, pero de primera así veo que es justo y precisamente lo que yo necesitaba, que era ver un concepto desde la sociedad civil. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Gracias por su presentación y por su aporte. Usted mencionaba que son derechos que tiene la persona por el solo hecho de haber nacido. Totalmente de acuerdo. Esto es reflejo y digamos, en razón del fundamento de los derechos humanos, que es la dignidad de la persona. Cualquier persona es, por el hecho mismo de ser persona, para reiterar sus palabras, es un ser que tiene dignidad y que por ende tiene un conjunto de derechos que le son propios y que son inviolables. Sí, en la teoría actual de los derechos humanos a nivel universal, sobre todo en el ámbito internacional, porque en los ámbitos locales hay distintas posturas, pero en el derecho internacional de los derechos humanos, el único titular de los derechos es la persona. Y esto va muy de la mano con lo que usted decía. El hecho mismo de ser persona lo hace titular de derechos. A nivel local, ¿qué es lo que sucede? Quisiera aquí ahondar, este es un tema que no deja de ser controversial. Algunas legislaciones o algunas sentencias aisladas, diría yo, van reconociendo derechos a seres que no son humanos, ¿verdad? Ya alguna sentencia, en el caso argentino, en Europa, han ido reconociendo algunos derechos a animales, ¿sí? Y ya se habla incluso de derechos de seres o de entes producto de la tecnología moderna. En el derecho internacional de los derechos humanos, eso todavía no se da, no se reconoce, y yo entendería que en el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos, haría falta mucha discusión, mucho debate y mucho consenso para trasladar la titularidad de los derechos a alguien que no es persona, ¿verdad? Como ejemplo de esto, intento no ser tan jurídico, pero para que lo busquen si les interesa, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pues el tratado marco americano en materia de derechos humanos, en su artículo 1.2, refiere que el titular de los derechos es la persona individual, la persona física, la persona humana, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, que es bastante importante. El mismo, digamos, contexto chileno lo voy a mencionar sin ninguna afinidad política. En el proyecto de constitución que pues no se aprobó, ustedes mejor que yo sabrán, había un reconocimiento, ¿no?, a derechos de los animales como seres sintientes, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, esta no se aprobó, ustedes siguen teniendo la constitución que ya de los años 80, pero digamos en ese proyecto existía esa otra vertiente, esa otra perspectiva sobre la titularidad de los derechos. Reitero, en el derecho internacional de los derechos humanos, eso está desde mi postura muy lejos todavía de ser reconocido. Estando en un diplomado de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, pues no deja de ser interesante entender que en la historia de los derechos humanos, de la que estuvo muy, digamos, la historia de evolución de los derechos humanos estuvo muy influenciada por el cristianismo. Hay autores, estudiosos, pensadores, religiosos,
grandes filósofos del cristianismo que aportaron mucho al estudio de los derechos humanos. En un momento dado, también se llegó a entender la dignidad de la persona conforme el pasaje bíblico que refiere que en la creación Dios creó al hombre y a la mujer, a la persona, a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza fue lo que en un momento dado se entendió como sinónimo de dignidad de la persona humana, ¿verdad? Sin perjuicio de quienes son o somos creyentes y lo seguimos entendiendo así, pues hoy en día no solo desde las teorías religiosas se entiende la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Extrayéndolo de un concepto bíblico, la dignidad de la persona viene determinada por el libre albedrío que solo la persona humana tiene dentro de la creación, ¿sí? Dentro de los seres conocidos en el universo. Solo la persona humana tiene esa libertad de decidir sus acciones en orden a ese raciocinio, a esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Eso es en buena medida lo que le da el contenido al concepto de dignidad de la persona. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, siéntanse libres de hacerlo en este momento. ¿Sí? Si no veo sus manos levantadas porque tengo que estar cambiando pantallas, por favor, interrúmpame sin ningún problema. Otro elemento importante es ese carácter esencial, que ya lo mencionaba Sonia, que lo refería y lo reiteraba en buena medida Juan Fernando y también Manuel. Obviamente, hablamos de un carácter esencial o fundamental, porque sin derechos humanos no solo no se respeta y garantiza la dignidad de la persona, sino algo fundamental, que es su desarrollo integral. ¿Sí? Ese desarrollo integral, que es lo que le permite a la persona en uso, ahora voy Juan Fernando, de su libre albedrío, de la capacidad de dirigir su voluntad, realizarse plenamente en lo personal, en lo familiar, en lo académico, en lo profesional, en lo laboral, en lo social, en lo económico, todas las esferas que conforman la vida humana, se permite su plena realización precisamente con base y a partir de los derechos humanos. Por favor, Juan Fernando. Mire, yo tengo poca cercanía con muchos estudios de derechos humanos, pero me llama la atención una cosa, sobre todo aquí en Chile, no sé cómo será en otro lugar, que hablamos desde la persona humana, pero no se habla mucho de los derechos humanos del que está por nacer. Entonces, me gustaría saber, porque en todo lo que uno puede leer sobre derechos humanos, interiorizarse así de buenas a primeras, no aparece los derechos del que está por nacer, sino que se refiere a la persona ya nacida que una vez que nace como que toma este derecho y no ese vínculo que tiene al que está por nacer. Entonces, si usted puede referirse a eso, sería fantástico para ir entendiendo desde la primera concepción de los derechos humanos. Excelente, gracias Juan Fernando, muy interesante lo que usted plantea. Lo voy a simplificar mucho, no es tan simple como lo que voy a decir, pero me va a servir de ejemplo para ir conversando. Esta discusión que hoy en día sigue estando abierta desde hace mucho tiempo, tiene que ver con si hablamos de que el titular de los derechos humanos es la persona al que está por nacer, no ha nacido, es incierta, aunque probable su nacimiento, ¿se le considera o no se le considera persona? Estoy simplificando mucho el tema, pero digamos ahí es donde en buena medida se discute. Hoy en día, voy a referirme nuevamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado que aplica lo mismo para Venezuela, para Chile, para Guatemala, que son los que estamos representados ahora acá, Uruguay también, reconoce y exige el respeto del derecho a la vida, dice la convención, mayormente desde el momento de la concepción, es decir, no concepción de donde hay un participante de Concepción Chile, sino desde el momento mismo donde existe vida como tal, obviamente en el vientre materno, ¿verdad? Hablando en términos naturales, aquí puede haber distintas discusiones, sobre todo a partir de la tecnología médica actual, que pues permite en alguna medida la fecundación del embrión fuera del vientre materno, pero me voy a limitar
a plantearlo desde acá. La Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana, realmente no tiene hoy en día una conclusión cierta sobre si, cuando la Convención Americana dice que el derecho a la vida se reconoce y se respeta mayormente, porque así lo dice, desde el momento de la concepción, no han logrado concluir porque los casos no han llegado o no han querido pronunciarse para determinar si ese ser que está por nacer es titular pleno de los derechos humanos. Por supuesto que aquí hay toda una discusión en el ámbito jurídico, en el ámbito político, pero también en el ámbito religioso, ¿no? La Iglesia Católica tiene una visión, una perspectiva, sobre todo prohibiendo desde los cánones de la Iglesia el aborto, entendiendo que quien está por nacer es también persona titular de los derechos. Ahora, si usted me pregunta en el ámbito jurídico y político, ¿cuál es la discusión actual? Esa es una discusión que está hoy en día en manos de los estados. Habría que ir a cada una de las constituciones y de la legislación civil de cada uno de nuestros estados para entender desde dónde se reconoce la titularidad plena de los derechos humanos a la persona, al que nació propiamente, teoría de la viabilidad, el que nació en condiciones de viabilidad, o antes, que es la teoría de la concepción, es decir, si la persona nació previamente, perdón, si la persona antes de nacer como tal, ya se considera persona y titular de derechos. Janet Kate nos habla, y yo agradezco mucho por la acotación que nos hace, del caso de Artavia Murillo y otro versus Costa Rica. Es muy interesante este caso. Este caso, solo aclaro, no es sobre aborto, sino es sobre fecundación in vitro. Y este caso lo que hace es determinar o no si familias que por razones biológicas no pueden concebir naturalmente un hijo, tienen o no tienen ese derecho, están en posibilidades desde la convención de utilizar las técnicas de fecundación in vitro para procrear, sí, como tal. Este es un caso muy discutido, muy polémico. En el caso de Costa Rica, la sentencia fue plenamente cumplida. De hecho, el Seguro Social, en ese cumplimiento de la sentencia, ofrece desde los servicios sanitarios a los padres que así lo deseen todas las técnicas de fecundación in vitro. Sin embargo, más allá sobre temas específicos de el derecho del no nacido a ser titular pleno de los derechos humanos, es algo que queda en la legislación interna de los estados. Habría que ir a cada uno de los estados, su constitución, decía yo, su legislación interna, para determinar cuál es la protección que se le da. Esa protección que se le da al no nacido para determinar si es titular pleno de los derechos humanos. Aquí hay toda una discusión. Recuerdo que alguien mencionaba que trabajaba en temas sobre derechos sexuales y reproductivos, porque sí, de hecho, entra en un momento, no sé si de conflicto, pero sí de mucha polémica, hasta dónde llega también, por ejemplo, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. No, yo no tengo conclusiones sobre esto, es más que todo a nivel, digamos, descriptivo, informativo, la situación actual. Tengo algunas participaciones, voy a leer, creo que Carlos, no sé si hay antes, sí, Carlos nos decía, me permito agregar el elemento de la dignidad implícito en el concepto de los derechos humanos. Bueno, pero creo que aquí está hablando un poquito de el concepto de derechos humanos, ¿verdad? Sobre la universalidad como tal. Perdón. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Era Janet Kate quien hacía alusión a la sentencia del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, ¿verdad? Actualmente, repito, esto es algo que queda delimitado o reservado a la protección que le otorgan los estados a nivel interno, hasta donde una persona que no nacida o el ser no nacido, decir persona, ya le estoy dando la titularidad plena, el ser que no ha nacido, que es producto de la concepción de un embrión fecundado, eso no titular de los derechos. No sé si con eso, Juan Fernando, le explico un tanto la situación. Claro, o sea,
tendríamos que elegirlo, o sea, regirnos por lo que dice nuestra Constitución, la Constitución de cada país, y reconoce al que está por nacer como persona, como titular Sí, de derecho para ver los derechos humanos. Me queda sí, claro, sí, muchas gracias. porque sí, es que en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en el que nos rige en el continente americano, la Corte Interamericana, digamos, no tiene plenamente una conclusión sobre el tema, ¿verdad? Hubo dos casos relativos al aborto, que son el caso Manuela y el caso Beatriz versus El Salvador, donde la Corte realmente, posiblemente por prudencia, no lo sé, no intervino propiamente en el tema para definir si una persona no nacida, si un ser humano no nacido se le considera persona plenamente titular de derechos, y por otro lado, si es o no titular de derechos. En este caso, las dos mujeres, Manuela y Beatriz, tenían plena titularidad sobre su cuerpo, incluida la facultad del aborto. La Corte no intervino en esto, son sentencias que no concluyen al respecto, y por ende, a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, por lo menos en la región americana, no tenemos, digamos, una norma, estándares específicos que determinen y definan la problemática. Hay que ir a la situación específica de cada uno de nuestros estados. Obviamente hay estados como el caso de Colombia, como el caso de México, donde el aborto, bueno, incluso en México, dependiendo del estado, al ser un sistema federal, donde sí existe un pleno reconocimiento de la mujer al aborto, y por ende implícitamente se le niega al no nacido ser titular pleno de los derechos, ¿no? En el caso de Guatemala, si usted me lo pregunta, aun cuando no tenemos un pronunciamiento, digamos, muy definido por parte del Tribunal Constitucional, el concepto general es que no existe un derecho al aborto, no está regulado, no está legislado, de hecho está penalizado, y por ende, pues se considera plenamente como titular de los derechos a la persona, al ser humano no nacido, para no confundir los términos. Sí, Juan Fernando. Muy bien. ¿Verdad? Sí debo decir que existen, para ser honesto, algunos pronunciamientos, sobre todo el Comité CEDAW, el Comité de Naciones Unidas, que se encarga de verificar el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación contra la mujer, que sí tiene algunos pronunciamientos reconociendo el derecho a la mujer al aborto, y derecho entre comillas, no la facultad de la mujer al aborto. Hay que tomar nota que órganos de esta naturaleza no generan normas jurídicas per se, para entendernos, sino generan observaciones, recomendaciones que en derecho internacional se le consideran estándares de soft law, de derecho suave. No son sentencias como las que dicta la Corte Interamericana, que se consideran estándares de hard law, derecho duro, plenamente vinculantes. Y ahí hay una diferencia fundamental. Muy bien, regreso. Ese carácter esencial, decía, es lo que denota que en la esencia misma del concepto de dignidad de la persona están los derechos humanos, su respeto y su plena garantía. Si no hay un reconocimiento expreso y amplio de los derechos humanos, y más que eso, una efectividad real en respeto, no hay reconocimiento de la dignidad de la persona. Lo podrá ver en letra muerta, pero no en la efectividad, en la práctica como tal, porque hablar de dignidad de la persona, de desarrollo integral de la persona, exige el pleno respeto de los derechos humanos. Un tercer elemento básico del concepto sería el deber del Estado de promover su respeto. Aquí hay distintas teorías, yo intento no ser tan jurídico, pero en algún momento dado, una teoría positivista, positivista, afirmaba que los derechos humanos existen en cuanto sean reconocidos por el Estado. Hoy en día, la teoría mayormente reconocida y aplicada es la teoría contraria, la teoría justnaturalista, que cuando hablamos de derecho natural, hablamos de que los derechos humanos, lo que decía Juan Fernando, son inherentes a la persona misma por el hecho de ser persona. Por ende, esta teoría mayormente aceptada nos dice
que no se requiere que el Estado reconozca los derechos humanos para que la persona sea titular, sino la persona ya es titular de los derechos y lo que le compete al Estado, más que cederlos o concederlos, es respetarlos y garantizarlos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, pues continúo con la presentación. Y ahí está, ya no los veo, perdón. Ahí está voy a dejar de compartir para el único efecto de poder verlos, perdón. Voy a regresar acá. Ahora voy, perdón. Y ahí hay un concepto que yo les propongo, ¿verdad? Los derechos humanos son libertades, potestades, facultades inherentes al ser humano, hombre y mujer, a su dignidad. Son imprescindibles, esenciales, fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de su personalidad, de su esencia como seres humanos, que lejos de originarse de una concesión por parte del Estado, debe para atender a los fines que determinan la razón de su existencia, procurar su efectivo reconocimiento y garantía. ¿Verdad? Es una propuesta de concepto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Perdón que ahora ya no los vi. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el concepto? ¿No? Pues quisiera tal vez comentar algo. En el momento de la puesta en común y de escucharle sobre el concepto de derechos humanos, alguien refería que son garantías, ¿verdad? Ahí quisiera solo hacer una pequeña, digamos, acotación conceptual. La garantía no es el derecho, ¿verdad? Los derechos son libertades, potestades, facultades. Las garantías son los instrumentos de protección de los derechos. Y sí es importante hacer la diferenciación, ¿verdad? La Corte Interamericana hace esa diferenciación en dos opiniones consultivas que les invito a leer, la 8 y la 9 del año 87, de 1987, ¿verdad? El derecho, lo sustantivo, lo material, son los derechos humanos, las libertades, las potestades, las facultades. Las garantías son los mecanismos, los instrumentos, las herramientas de protección, sí, que son de muy distinta naturaleza, ¿no? Desde la legislación, la Constitución, los tratados internacionales que reconocen los derechos, hasta los mecanismos políticos, administrativos e incluso jurisdiccionales, como el amparo, la acción de protección, en el caso de Chile, ¿no? Que son en sí instrumentos, garantías para la protección de los derechos. ¿Sí? ¿Alguna cuestión acá? Perdón que estoy yendo y viniendo, pero no sé por qué razón no logro verlos si tengo la pantalla completa. Discúlpenme. Voy a intentar agrandarla lo más que pueda para que ustedes puedan tener una mejor visión. Por alguna razón no los puedo ver. Mil disculpas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Juan Fernando, ¿todo claro? Todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Continuemos entonces un poco en esta línea. Creo que por estar agrandando, bueno, lo voy a agrandar. Yo les pido, por favor, no los veo. Si alguien quiere intervenir con toda libertad, me gustaría mucho escucharlos. Interrúmpame sin problema. Lo que pasa es que no los veo. Entonces, ya hablábamos desde antes de algunas de las características. Los derechos humanos son inviolables, ¿verdad? Alguien diría, bueno, pero es que en la práctica continuamente se violan. Claro, cuando hablamos de que son inviolables, es que cualquier violación es ilegítima, es ilegal y debe ser prohibida y sancionada. Y en su caso, reparado el daño derivado de la violación. ¿Sí? También importante, los derechos admiten limitaciones,
aunque no cualquier limitación es válida. Hay toda una teoría, sobre todo desde el principio de proporcionalidad, que con gusto podemos platicar, que determinan cuáles son los requisitos de las limitaciones válidas a los derechos. Los derechos humanos son universales, ya lo referían. Esto está de la mano con el principio de igualdad y no discriminación. Y aquí lo que yo traigo es el artículo 1.2 de la Convención Americana, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se pueden discriminar por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional u origen social, de posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, ¿verdad? Cuando hablamos de discriminación, es importante indicar que no cualquier distinción o diferenciación de trato en materia de derechos humanos genera discriminación. Por supuesto que genera algún tipo de desigualdad justificada. La diferenciación de trato no está prohibida enteramente en materia de derechos humanos. Es algo tan sencillo, por ejemplo, que la mujer, cuando se encuentra en estado de gravidez, embarazada, tiene derecho a una licencia, a un descanso que no tiene el hombre. Y alguien diría, bueno, pero es que es lógico, porque la única que da vida, que da a luz, es la mujer. Pues esa es la diferencia biológica fundamental que determina la distinción de trato. Y por qué la mujer en estado de gravidez tiene derecho a una licencia, a un descanso del que no goza una mujer que no está en la misma situación y nunca el hombre, ¿no? Entonces, cualquier desigualdad no es ilegítima, no es inválida desde los derechos humanos, siempre que tenga una justificación racional, ¿sí? Y en todo caso, hay una prohibición prima facie de hacer desigualdades o de formular desigualdades por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y todas las que están ahí, las que se consideran en principio sospechosas de discriminación. Habría que justificar debidamente, ¿verdad?, una motivación reforzada, dice la Corte Interamericana, para lograr validar, legitimar una distinción por alguna de las razones que indica este artículo de la Convención Americana. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con libertad. Los derechos humanos son interdependientes. El respeto o la violación de unos afecta o beneficia a los otros, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo desde dos perspectivas, desde muchas, pero yo hablo de dos. La primera es que en la historia de los derechos humanos, ciertas teorías, ciertos movimientos sociales intentaron identificar primeramente los derechos que hoy conocemos como individuales, ¿no? Los derechos de la persona en particular y no tanto de la persona en el contexto social. Los derechos sociales hoy identificados como económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la vivienda, a condiciones de un ambiente sano y saludable, vendrán después. Pero hoy en día todos los derechos se entienden interdependientes, condicionados y mutuamente interrelacionados unos con otros. No se puede hablar de derecho a la vida y la vida digna sin hablar de derecho a la salud, a un trabajo digno, a condiciones dignas de vivienda, de salud, a un ambiente sano y saludable, porque todos repercuten entre sí, ¿sí? Esto también determina que, si alguien lo ha oído, cada vez más se deje en desuso la teoría generacional de los derechos, aquella que nos hablaba de una clasificación de derechos de primera generación, de segunda generación, incluso de tercera generación. Hoy en día ha quedado en desuso, aunque cierta parte de la doctrina la sigue defendiendo, pero con una reformulación. Sin embargo, en buena parte de los estudiosos de esta materia, la clasificación generacional de los derechos ha quedado en desuso, permítame, precisamente porque daba una percepción de que no había interdependencia e interrelación entre unos y otros derechos, ¿no? Los derechos, al final de cuentas, repercute su respeto y violación en otros derechos. Son indivisibles, ¿verdad? Muy de la mano con lo anterior. Esto exige una visión integral de los derechos, su respeto integral
y la no jerarquización de unos derechos frente a otros. Y creo que el derecho a la vida es un claro ejemplo, porque sí se sigue entendiendo que el derecho a la vida es el primero de todos, porque sin vida no hay otros derechos. Sin embargo, si le agregamos el adjetivo vida digna, que no se trata solamente de la existencia misma de la persona como ser viviente, sino de la existencia en condiciones mínimas de dignidad, lo que ya incorpora libertad, salud, educación, trabajo y todo el conjunto de condiciones individuales y sociales que permiten condiciones dignas de vida. ¿Sí? Otro elemento importante al hablar de los derechos humanos es su característica de progresividad y no regresividad. Esto es muy importante y el derecho internacional de los derechos humanos lo refieren con muy interesantes ejemplos, como la teoría de los derechos humanos, el estudio, su respeto y garantía, va ampliando no solo el catálogo de los derechos, esto es importante, sino los mecanismos de protección. Y cuando hablo del catálogo de los derechos, es importante entender que en el derecho internacional de los derechos humanos e incluso en el ámbito de la teoría, de las teorías internas o la aplicación nacional de los derechos humanos, los derechos no son un catálogo cerrado ya definido de lo que son derechos y libertades. Derechos como el derecho a la verdad, que es relativamente reciente en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a las nuevas tecnologías, por decir algunos, son derechos que han ido evolucionando, que han ido reconociéndose paulatinamente y que hoy en día se insertan en el catálogo de los derechos humanos reconocidos, pero que hace 30, 40, 50 años, pues ni siquiera se pensaban como tales, ¿no? Entonces, esa es la progresividad y la no regresividad. Las conquistas que los derechos humanos han logrado en materia de protección no pueden ser objeto de regresividad, de retrocesos, ¿no? Esto se aplica mayormente en el ámbito de los derechos sociales, salud, educación, trabajo, pero no solamente ahí, sino también pues en todo el amplio catálogo de los derechos humanos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre el concepto y las características de los derechos humanos. Recuerden que no los veo. Interrúmpanme, por favor. ¿No la hay? Continuamos entonces. Bueno, hablemos muy someramente de cuál ha sido la evolución de los derechos. Para simplificar el tema, yo traigo aquí 4 fases, 4 etapas de la evolución histórica de los derechos humanos, ¿verdad? Primero, la idea del derecho natural está muy ligada con entender, con esa teoría justnaturalista, de entender que los derechos son inherentes a la persona humana. Sí, los derechos se entienden desde la perspectiva de la dignidad de la persona humana y como tal son parte de eso que conocemos como derecho natural. Varias teorías aquí antes de que los derechos vinieran reconocidos expresamente en algún documento político o normativo, ya previamente había toda una discusión desde autores como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Hobbes, Locke, quienes venían refiriendo en buena medida que los derechos, ciertas libertades eran inherentes a la condición humana y que por ende quien detentaba el poder, sobre todo en términos de regímenes monárquicos, estaban obligados a respetar, ¿verdad?, esas condiciones. La misma idea del contrato social desde las teorías de Rousseau denotan precisamente esa idea implícita de un derecho natural, ¿verdad?, donde existe un consenso entre gobernantes y gobernados de cómo dirigir los destinos de la sociedad políticamente organizada y donde implícitamente existe un conjunto de derechos desde luego que son los gobernados los titulares de ese poder que delegan, que ceden en quien dirige los destinos de la comunidad, ¿no? Desde un punto de vista político. Sin embargo, será ya en una segunda etapa con
el acaecimiento de ciertos sucesos sociales, de contextos políticos, donde surgirán lo que conocemos hoy en día como cartas o declaraciones de derechos. Quizá el antecedente más antiguo conocido sea en Inglaterra, en lo que hoy pues, es la isla de la Gran Bretaña, en el siglo XIII, más o menos 1218, cuando surge un documento que marcó históricamente un punto de partida del estudio de los derechos humanos desde la perspectiva política y jurídica. Esta es la Magna Carta Libertatum, 1213. ¿Verdad? Esta Magna Carta Libertatum, este instrumento político, es la limitación que cierta parte de la población, la nobleza y el clero, no hablamos todavía de universalidad de los derechos, pero sí de reclamo de ciertas libertades, de ciertas garantías de protección de la élite, nobleza y clero frente al rey, frente al poder monárquico, exigiéndole el respeto de esas libertades a cambio de seguir reconociendo su carácter real y seguir tributando, ¿verdad? Tributando impuestos, tributos para efectos de agenciarse de fondos y lograr conquistas, batallas, guerras en el ámbito de interés en ese momento del rey de turno. Entonces, la Magna Carta Libertatum del siglo XIII es en buena medida el punto de partida al que le seguirán un gran conjunto de documentos, de declaraciones, de proclamaciones a nivel de Inglaterra primero, luego de Europa continental y también en América, ¿sí? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 es de los antecedentes más importantes en la región americana y digamos, en el panorama universal sobre la protección y la proclamación de los derechos humanos, ¿verdad? Esa noción de we the people, ¿verdad? Nosotros, el pueblo, titulares de los derechos, que aunque también había una visión de los titulares, sobre todo el hombre varón de cierta élite social no esclavo, dejando de lado a todo el resto de la población, es un inicio, un precedente importante desde la historia de los derechos humanos que luego irá ampliándose hasta lograr esa ansiada universalidad. En una tercera etapa, que estoy resumiéndolo al máximo, hablamos del reconocimiento constitucional de los derechos. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí no quisiera centrar o ceñir la exposición al ámbito estrictamente jurídico o normativo, para nada. Al final de cuentas, la Constitución es de todos y es para todos. Pero el hecho de haber logrado plasmar en un documento constitucional, en una ley suprema a nivel estatal, de carácter irreformable o difícilmente reformable, modificable, un catálogo de derechos, es un antecedente importantísimo en la evolución de los derechos. Yo hablaba un poco cómo la visión del Estado y la teoría política tiene un punto de inflexión, una variante importante desde el momento en que es la Constitución la que incorpora como el centro de su regulación a la persona, su dignidad y sus derechos. Y esto lo hace primeramente la Constitución de los Estados Unidos allá a finales del siglo XVIII. Es esa primera Constitución escrita, todavía vigente, que incorpora implícitamente, porque ni siquiera lo hace como lo tienen las constituciones actuales, un catálogo, un apartado específico para hablar de derechos, pero sí lo hace implícitamente donde en vez de reconocer derechos, le fija límites al poder, a los poderes, precisamente para respetar un ámbito de libertad, de propiedad, de seguridad de la persona en sociedad. De este antecedente surgirán pues todo un conjunto de constituciones de las que América es un buen referente, un buen ejemplo de cómo ha ido reconociéndose paulatinamente desde el ámbito constitucional ese catálogo de derechos. Y esta última fase que a mí me parece importantísima, que es la de internacionalización de los derechos humanos. Aquí definitivamente es donde alcanza el carácter universal el concepto de derechos humanos, el catálogo de derechos humanos y las garantías de los derechos humanos. Y esto, si bien se da en un contexto,
digamos, histórico importante. Definitivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 es el punto de cambio, de perspectiva y de reconocimiento internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos dejan de ser un tema doméstico, donde cada estado lo trata conforme le conviene o conforme lo entiende, a veces con mayor apertura y mayor límite al poder, a veces con mayor restricción y mayor cobertura del ejercicio del poder en restricción de derechos, pero la Declaración Universal del 45 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas es ese punto de inflexión. Por un lado, repito, los derechos humanos se trasladan a plano internacional, se convierten en un asunto de importancia universal. Y por otro lado, la declaración tiene una característica importante. Modifica el entendimiento, el concepto del derecho internacional. El derecho internacional deja de ser un derecho para y por los estados para convertirse en un derecho, en un sistema jurídico que tiene también como titular a las personas, a quienes habitan el territorio de los estados. El derecho internacional deja de ser un asunto entre estados para convertirse en un asunto donde el estado está en función obligado frente a los habitantes de su territorio, precisamente desde la perspectiva de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ende, es un importantísimo hito histórico, no solo por lo que se logra, sino por el alcance y el significado que tiene a partir de su promulgación. Es importante también denotar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace con vocación de soft law, es decir, nace no con vocación normativa de ser jurídicamente vinculante. En términos coloquiales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nació en el 45 como un documento de buenas intenciones, donde cada estado, dependiendo de su régimen interno, de su política interna, se acoplaba más o menos a la declaración. Obviamente, la importancia que ha tenido la Declaración Universal en el plano internacional ha hecho que hoy en día, sobre todo a partir de sentencias de la Corte Internacional de Justicia, se entienda como un documento que incorpora verdaderos deberes jurídicamente vinculantes para los estados en materia de derechos humanos. Quisiera escucharles, quisiera oír sus preguntas, sus comentarios, algo que quisieran comentarme sobre lo que hemos visto, las características, la evolución, el concepto de los derechos humanos. Por favor, ¿ha quedado todo claro? ¿Hay algo que quisieran comentar, algo que quisieran agregar, algo que no es tan muy claro, que les parece que faltó comentar algo? Por favor. ¿No? Solo porque los tengo en pantalla. Mario, Julia, Carlos, ¿todo claro? ¿Algo que comentar, algo que agregar? Carlos, entiendo que está. Gracias, ahí estoy leyendo lo que está poniendo. Muchas gracias a usted. Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces, si no hay ninguna intervención, hablemos ahora de un tema que me parece importantísimo, sobre todo a partir de la pluralidad de profesiones y de profesiones que existen dentro del grupo. Hablemos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Sí, el catálogo está en continua construcción. Yo tengo ahí algunos. Importante entender, en algunas ocasiones se les llama grupos de personas vulnerables. No precisamente las personas son vulnerables, sino el contexto en el que vive, en el que les ha tocado vivir, hace que se sitúen en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, tampoco cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres, no estamos diciendo que las mujeres sean vulnerables o que todas las mujeres estén en una situación de vulnerabilidad, pero sí hablamos de un concepto estructural donde una buena parte de la población de este caso del grupo de mujeres, por las condiciones que les toca vivir, relaciones de poder y demás, se ven afectadas en sus derechos, discriminadas en sus derechos, desprotegidas en sus derechos y por eso requieren ámbitos distintos de protección, ¿verdad?
quiero hacerlo ver ahí, ¿verdad? No estamos hablando de grupos de personas débiles o de minorías, como a veces se entiende, que el concepto minoría hay que entenderlo en términos de derechos, no de cantidad numérica, pero sí referir de que las condiciones estructurales a partir de las cuales está construida la sociedad en los planos político, económico, familiar, laboral, profesional, educativo, sanitario y tantos otros fenómenos sociales y políticos, ubica o suele ubicar digamos, al grupo de mujeres, de personas afrodescendientes, de personas indígenas, de personas mayores, de personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de migrantes y refugiados, de personas privadas de libertad, de personas en situación de pobreza, en condiciones o situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Aquí no estamos menospreciando ni demeritando a nadie, al contrario, estamos haciendo ver que hay situaciones estructurales sociales arraigadas, muchas veces normalizadas, que son verdaderas situaciones de discriminación o de desprotección. Y por ende, el derecho internacional de los derechos humanos mayormente ha incidido, ha puesto el foco en estos grupos con el objeto de proveer una protección efectiva, equitativa en materia de derechos humanos. ¿Sí? Aquí hay varios conceptos que vale la pena tal vez comentar. El primero es el que se refiere a las acciones afirmativas, que son al final de cuentas instrumentos de política pública a nivel normativo, a nivel de servicios públicos, a nivel incluso electoral y demás, que permiten equilibrar la situación de vulnerabilidad de estos grupos frente a grupos que no se han visto en esa situación de discriminación. ¿Y cómo lo hacen? De alguna medida, privilegiando, que no es discriminación, pero sí privilegiando la protección desde el punto de vista normativo, de política pública, de servicios públicos, a estos grupos, ¿verdad? En alguna medida, intentar equilibrar la situación que han vivido de discriminación estos grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es importante entenderlo, sobre todo porque las acciones afirmativas deben tener vocación temporal, no pueden ser eternas, no pueden ser a perpetuidad. La idea de esto, que es uno de los grandes retos en esta materia, es que la sociedad en su conjunto y cada uno de quienes somos integrantes de la sociedad, de la comunidad, entendamos que en tanto exista protección efectiva y universal de los derechos de todos y de todas, hay una mejor convivencia social y por ende dejar de lado prácticas discriminatorias, resolver, atender, reparar problemas estructurales en términos de discriminación que nos permitan que todos y todas podamos vivir con plena libertad y pleno reconocimiento de nuestros derechos. ¿Verdad? Yo pongo un ejemplo que no precisamente es adecuado en mi país, porque somos el único país de América que no tiene cuotas electorales por razón de género. ¿Sí? Este tema es muy interesante, las cuotas electorales por razón de género. Sabrán ustedes que nacieron en Argentina hace ya varias décadas y tenían por objeto garantizar una mejor y mayor representación de las mujeres en el ámbito político electoral, derivado de la subrepresentación que existía. Las mujeres, por lo general, son la mitad o más de la mitad de la población y hay espacios políticos donde el porcentaje no llega ni al 5 o al 10% de quienes representan, en este caso, a la población. Y estas cuotas electorales son, a mí me parece un ejemplo importante y bastante ilustrativo de las acciones afirmativas en esta materia. Por supuesto que no se trata solamente de abrir en cantidad numérica espacios de participación a las mujeres. Se trata de incentivar desde la formación cívico-electoral la participación de la mujer, pero sobre todo que desde las bases de las organizaciones políticas y del electorado se entienda la importancia que tiene la participación representativa de las mujeres en sociedad. Sí, el otro concepto que me parece importante en esta materia es el de interseccionalidad. Este concepto que ha sido apropiado ya por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero que no es
propio o monopolio de la Corte Interamericana, sino que en el derecho internacional de los derechos humanos está muy generalizado. Tiene por objeto hacer ver situaciones de especial discriminación donde confluyen en una misma persona o en un mismo grupo distintas situaciones que las ubican en condiciones especiales de vulnerabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres, indígenas, en situación de pobreza o migrantes. O sea, son 2, 3, 4 características que ubican a una misma persona o a un mismo grupo poblacional en situaciones muy especiales, pero muy difíciles de vulnerabilidad y por ende de discriminación. Esa interseccionalidad que no hay que entenderla como por capas de discriminación. Mujer más indígena, más discapacitada, más privada de libertad, sino hay que entender que el contexto que vive una persona que tiene esas características la ubica en una situación especial de desprotección y por ende en una mayor necesidad de tutela y satisfacción de sus derechos y necesidades mínimas vitales. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, ¿verdad? Sobre todo porque varios de ustedes me comentaron que trabajaban en temas asociados con niñez, con niñez y adolescencia, migrantes, no sé, ¿alguien que quisiera ahondar en esto? ¿No? Me da un poco de preocupación si ha estado muy claro o tal vez no ha estado nada claro y por eso no hay, no hay intervenciones. Con cuánto gusto, Yane, que esté muy bien. Muy bien. Para ir terminando, porque el tema del tiempo no perdona, por supuesto, hay bastante bibliografía que recomendar. Yo creería, a mí en lo personal, hay un libro dentro de otra bibliografía. Hay varios textos que yo recomendaría. Pérez Luño, Los Derechos Fundamentales, es un libro muy simple, muy sencillo de leer. Él es catedrático de la Universidad de Sevilla, España, y me parece que es un libro que desde el ámbito jurídico tiene mucho que aportar y es una lectura bastante agradable para dar una visión general de los derechos humanos. Otro es del profesor argentino Jorge Vidar Campos, este gran maestro en materia de derecho constitucional y de derechos humanos. Cualquier libro de él es una joya, pero el que se refiere concretamente a materia de derechos humanos, creo que vale mucho, mucho la pena leerlo y ahí empaparse del concepto, la evolución, la historia de los derechos humanos. No sé si alguien más quisiera opinar, quisiera comentar. ¿No? ¿Está claro? Por supuesto, lo que dice Andrea, interesante, ¿verdad? A pesar de lo fundamental del tema, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene ni un siglo. O sea, para que nos demos cuenta que la humanidad ha caminado durante milenios intentando en esa fricción continua entre poder y libertad, entre derechos, sí, y autoritarismo, y la preocupación internacional es relativamente reciente. Vamos a cumplir 100 años dentro de 20 prácticamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es el punto de partida, pero sí es el punto de inflexión donde los derechos humanos se convierten en un tema de preocupación y de ocupación universal. Yo les decía, Tiago, 2 libros dentro de muchos otros que con gusto podemos conversar. Derechos Fundamentales del profesor Pérez Luño de la Universidad de Sevilla y Derechos Humanos del profesor Vidar Campos de Argentina. Creo que estos 2 libros pueden ser muy interesantes. Son textos muy básicos en materia de derechos humanos que refieren concepto, fundamento, características, historia, evolución y también desafíos de los derechos humanos. Si a alguien le interesa algo un poco más filosófico, Norberto Bobbio, este gran autor italiano, tiene también mucha bibliografía donde pues, se refiere también al concepto de los derechos humanos desde una visión más de filosofía política que vale igualmente la pena poderlo consultar. ¿Sí? Creo que había otra pregunta por ahí. Una consulta, la denominación de primera generación, segunda, ya no se utiliza. Sí, está en desuso. Hay algún autor, Rey Cantor, por ejemplo, de Colombia, que todavía la defiende, pero con una reformulación de los derechos.
De hecho, el libro de él, Las generaciones de los derechos humanos, Ernesto Rey Cantor, creo que puede ser también un libro importantísimo, solo estoy verificando el nombre del libro. Las generaciones de los derechos. Es un libro interesantísimo donde las generaciones de los derechos, así, Ernesto Rey Cantor, él defiende su utilización, pero la verdad es que cada vez más la doctrina consensua que hablar de generaciones de los derechos no es del todo conveniente, porque si bien tiene una referencia histórica de cómo van surgiendo, pareciera ser que jerarquizan los derechos. Y eso es lo que se intenta evitar, ¿verdad? Reconocer la interdependencia, la integralidad de los derechos y por ende la clasificación ya no es esa la utilizada. Hoy en día las clasificaciones son más simples, ¿verdad? Yo diría la más básica, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por ahí creo yo que sería una clasificación muy básica, muy fundamental de cómo hoy en día se estudia los derechos humanos. ¿Alguien más? ¿No? Si no hay más, dado que iniciamos a tiempo puntual, yo también, por respeto a ustedes, termino puntual, ¿verdad? De hecho, ya me pasé algunos minutos, 17:33, hora de Centroamérica y México. Doctor Alipio, no sé si nos acompaña, no lo veo ahora, pero si no, ahí por mi parte, aquí está, perdón, ya lo vi, mil disculpas, como son 4 pantallas que hay que ver. Doctor Alipio, por mi parte, hasta aquí llegaría con esta primera sesión presencial.